esta, como ya sabrán ustedes, se denomina Torre 2 porque pertenece a una serie, que es una serie Apocalipsis, sobre la cual acá me voy a detener. Y sí les quiero contar que yo hice una tarea didactizada, porque se trata de esto de presentar la obra como tal y a la vez utilizar eso de pretexto para algunas cosas que conviene siempre tener en cuenta para cualquier otra obra. Bueno, acá me pareció hermosísima esa foto, está cortada la foto, pero está tomada acá del catálogo de Catalina, y verdaderamente que me encantó esta foto de todas las otras que tenía disponibles, porque acá sigue la parte del taller, pero se la ve ahí y presenta una imagen del artista que razona, porque siempre se entiende como que el artista es aquel que desenvuelve una especie así de eros, diría Freud, ¿no? De esa carga vital que le permite expresarse, y que entonces ahí en el dibujo está la expresión de esa interioridad. Yo dibujo para expresarme, pinto. Sí, eso, cuando el artista es artista, usa eso como parte de su materialidad de obra, pero no es la obra. Entonces me pareció muy hermosa la imagen de mostrarla a ella en una pose de estar pensando, porque seguramente está haciendo una obra o está mirando y está contemplando algo. Entonces me encantó la imagen para decir lo que quiero decir. Bueno, yo estuve abajo, ¿no? En este ángulo inferior izquierdo, Acá. no en el otro, en el otro. Acá. Ahí te va a aparecer la flecha. No, más abajo, más abajo, más abajo. ¿No te aparece? Espera un poquito. Espera, permitime. Bueno, ahí mostramos. Yo Ahí estuve está, arriba en la imagen. Ahí está. Yo estuve, la verdad es que me leí todo este catálogo, este es el catálogo, que me estaba alabando profundamente, porque en realidad es como una joya, una joya, verdaderamente que es un libro, no, porque una vez se dice catálogo y parece algo muy manual, ¿no? Sin embargo acá hay obra, no solo la obra de ella, que sería la reproducción, pero sí hay obra de discursos, diríamos curatoriales, discursos sobre la obra, pero yo traté de no contaminarme, porque lo leí mucho después. Lo llevé antes, pero lo leí después. Primero hice lo mío, después. Y entonces es muy interesante ver cómo se coincide en algunas apreciaciones y en otras puedes decir otras cosas. O sea que eso es lo que tiene la gran obra. La gran obra permite múltiples discursos, múltiples apropiaciones para cada quien que venga a ver. Pero también es cierto que a veces se necesita alguna didáctica, alguna didáctica para mostrar algunas cosas que a lo mejor uno viene y las pasa como que no las ve, y eso también es interesante en la obra, porque la convierte en una especie de cofre, de caja, una especie de cofre que hay que ir abriendo, porque si no parece que la obra plástica, como a veces también, bueno, las obras escultóricas entran en esa clasificación, diríamos, uno mira y ya ve todo, o la obra arquitectónica donde se pone el cuerpo en el medio, y bueno, ya puede ver todo este salón, a ver qué siente el cuerpo, cómo el cuerpo se mide con el espacio. En cambio, la obra plástica está y dice, ya estoy viendo. Entonces siempre digo, ¿qué miramos? Hay otra de las imágenes, pero que está desarrollada, no me acuerdo porque algunas eliminé para no ser tan densa, pero yo puse esto: miramos, evaluamos, valoramos. Siempre hacemos eso. Con formación o sin ella siempre hacemos eso. Miramos algo, evaluamos con lo que sabemos y valoramos con lo que sabemos. Lo interesante es este cofre, abrirlo. Hay algunas indicaciones de disposiciones. Lo primero que veo, yo ese día que vine, me encontré con la obra, no la había visto antes. Vengo y voy a entrar y la obra estaba puesta en la sala Mors de una manera muy, muy impactante, lo cual me lleva a pensar, yo enseño estética en la universidad, hace mi cátedra es estética, y enseñé mucho tiempo en el Instituto Josefina Conte en 2 carreras. Entonces, siempre estaba en contacto con los que aprenden para ser profesores técnicos, pero también son artistas.
Entonces siempre el tema era, miramos las obras, ¿qué vemos? Entonces empezaba, veo un eje, veo una cosa. Y la obra tiene que tener tal presencia para poder competir en el espacio con otras obras. Y eso es lo que esta obra tiene, que a lo mejor acá la tenemos ahí y eso no se puede ver porque, digamos que en este espacio tiene mucha distancia para competir. Allá puesta en la sala, vamos a ver las fotos, era muy impactante de lejos. Y lo primero que se veía era la disposición, lo primero que vemos. ¿No? Vemos que hay un eje dominante y puedo decir lleno vacío, después lo vemos porque eso es lo que uno primero ve. Para mí está todo lleno y ahora vamos a ver por qué debería estar todo lleno. Y la figura. En figura entra, tiene muchos significados, pero acá podemos decir que figura es qué es lo que se lleva la pregnancia de la visión o la pregnancia del, digamos, el peso visual y a dónde va el foco de atención, porque además es monocroma, diríamos, o está en términos de valores. Ahora hay toda una revisión de pensar en términos de los colores y decir que el blanco y el negro son colores. Esa es una tendencia actual, pero en realidad cuando estudiamos que ausencia de color. Físicamente el negro ausencia de color. Claro, físicamente sería como, en realidad lo decimos, claro, para la luz, para la valoración de la luz, pero cuando vamos a los pigmentos tenemos que mezclar, y para mí de veras que el negro no es un color en el sentido pleno de color, ni siquiera pigmentariamente. Además en la naturaleza, negro como negro, por el espectro de colores no existe, pero sí existe para las culturas. Entonces, digamos, tienen un valor cultural, antropológico, con el que esta artista en particular, como muchos otros, juegan con eso. Entonces, por eso por ahí está esa idea de decir, ya creo que era Renoir, me parece que incluso acá lo citaba, en una parte de los trabajos negros, creo que decía, no me acuerdo si estaba acá citado, sí, y se ve, Renoir, dice, el negro es el rey de todos los colores, claro, porque los reúne a todos, pero a la vez no es ninguno. Pero acá visualmente, ¿qué es lo que veo? Es como, puedo ver aparentemente torres, algo que se eleva. Sin embargo, acá hay un doble movimiento, que ahora vamos a ver. El peso está abajo, como que cae, pero cuando miramos los componentes de la figura, en realidad asciende. Entonces hace un doble juego, lo que le da esa dinámica, ¿no? Le tiene movimiento, es casi escultórico, es prácticamente escultórico. Si se ven los detalles, depende qué ampliación uso, depende qué escala uso, voy a ver movimiento o voy a ver completamente trama. Bueno, ahí está la idea también de la unidad, la diversidad, la totalidad. Esta obra, en ese sentido, sería una obra tradicional de dibujo, porque tiene unidad, o sea, el campo visual está clarísimo, está perfectamente enmarcado, está perfectamente centrada, aunque no tuviera el marco material, digamos, la obra sí, figurativamente está perfectamente enmarcada. La diversidad, vamos a ver dónde está la diversidad, porque aparece como que hay una especie de fondo y una figura que por el título me dice torre. Si yo no les digo, no hubiera pasado nada porque la obra sigue estando. No obstante, cuando se le añade el título, eso es muy característico del arte contemporáneo, el título juega con, es parte de la obra. No es el fin, digamos, el de la obra, sino, no es guión, sino es sentido de la obra, pero no le añade nada a la obra, no le añade nada. Yo le podría decir, ¿qué ven ahí? Entonces podríamos decir, bueno, veo algo que sube, algo que baja. Bueno, es una torre. Torre tiene también muchos significados. Generalmente una torre es algo muy sólido. Y acá la única solidez que yo puedo decir que veo, prima facie, es la decantación. La decantación. Por eso en uno de los textos curatoriales se habla de la ópera nigrum, que tenía que ver con la alquimia, que era esto de lo que decanta y lo que asciende. Eso me pareció muy interesante,
porque lo que se decanta es aquello que ya no tiene recuperación. El Plumbum Nigrum era lo que ya no tenía ninguna recuperación, y lo que asciende, digamos, lo etéreo, aquello que se transforma, ¿no? Esa es la idea de transformación del matraz. O sea, incluso hay como, si bien no hay curvas, aparentemente, ahora vamos a ver que sí, puede interpretarse como una matraz. Matraz matriz, ¿no? También. Y la idea de totalidad, o sea, la obra se presenta a primera vista como una totalidad, como saber que incluso analíticamente es una totalidad. Y la idea de, bueno, luminosidad color que dijimos, ahí se ve que acá está alumbrada una luz cálida que no está focalizando, pero cuando estaba expuesta allá se veía muy bien en la sala Morse, se veía muy bien el efecto de la luz porque la obra está evidentemente muy bien pensada para eso. Además del negro sobre el papel blanco, que de todos modos no es un papel blanco reluciente, porque es un papel que en general se usa para acuarela o para hacer distintos tipos de aguadas. Y ahí está la idea, bueno, yo le puse lo del parentesco. ¿Por qué? Porque si alguien conocía, yo no conocía toda la obra de Catalina, pero cuando vi el catálogo me di cuenta que la obra, obviamente, que tiene la marca del artista. Si hubiera conocido otras obras del artista, hubiera dicho, se parece, a lo mejor no la pegás. Justo estoy trabajando con la obra de José Mizrahi desde los años 80 y hay tantos cambios y sin embargo hay algo que sí, este es Mizrahi. Por más que no lo conozca, pero empezaba a objetivar y sacar características, digamos. Bueno, y el color, que acá dijimos, no hay color, la ausencia de color. El parentesco, bueno, la integración, bueno, esto también tiene que ver con que la obra nos obliga a hacer recorridos y cuanto más me acerco, más me obliga, porque esa es seguramente la intención del artista. Y la valoración, ahí yo cuando puse valoraciones puse qué justifica que sea esta obra y no otra. ¿Por qué se compró esta obra y no otra? Yo no sé si había otras para comprarse, no lo sé ni lo pregunté, pero la obra en sí tiene un valor plástico que la justifica y que no tengo ni siquiera que discursivamente estar sosteniendo la obra. Hay otros casos en los cuales hay que sostener por qué sí, por qué no. Y eso una vez lo hablamos con el tema de cuando se hacen las muestras. Me acuerdo que era la de artesanía, porque yo trabajé sobre esa y Luis había estado haciendo... ¿Vos hiciste parte de la curaduría? No, un poquito no la me curadora hablaste de especial. las curadoras, Sí. yo me comuniqué con una de ellas. Y ahí había una toma, bueno, pero sí hablamos de la toma de decisión de por qué artesanía en el Museo de Artes. Cuando parece algo muy claro, sin embargo no lo es. Sí. Y la toma de decisión es que, por más que sea artesanía, se pone en el lugar de lo artístico. O sea, adquiere una especie de, llamémosle, volumen aureático que le permite competir, aunque sea idealmente, con otras obras. O sea, competir ese lugar. Puede competir uno por otro. Podemos decir, a mí me gusta más este que el otro. Y me acuerdo que mi maestro José Ramírez decía, mire, el gusto guárdelo para decorar su casa, pero no para decidir sobre una obra. Y eso pasa muchas veces en lo museable. Uno no elige solo lo que a uno le gusta, sino aquello que tiene un valor en sí, independientemente de que me guste o no. Por el valor, que vemos que el valor puede tener que ver con una capacidad técnica que lo tiene, lo reúne. También por el conjunto, porque a veces una obra separada del conjunto puede parecer menor, que no es el caso. Creo que esta le da como, me parece que es la más relevante de todas las de la serie, porque como pude leerme todo esto, vi que tuvimos la muy buena suerte, y no sé quién tuvo el buen sentido de decir, esta es la que hay que comprar. Pero hubiera dado lo mismo finalmente haber comprado cualquiera de las obras de Catalina, porque verdaderamente son obras que resisten por sí solas y no necesitan ningún discurso, ¿no? Vale por ella misma. Cuando dije lo de la competencia,
Vemos ahí en una de las fotos, eso es lo que prueba una obra, ¿no? La prueba, la obra, eso me encanta porque eso me permite mostrar esto. Bueno, acá yo saqué de otra obra, esta, y lo hice a propósito, porque esta es una obra completa, no es un detalle, porque ahora vamos a ver detalles de aquella. Es una obra que no es de la serie, y es anterior. Por esto que sea el parentesco, lo que como que la obra reclama un orden de procedencia y a la vez un universo. Porque en un universo no hay qué obra viene primero, qué obra viene después, en esa cronología que a veces se hacen los artistas o que hemos estudiado muchas veces en las academias, sino esto es poder ir a lo mejor comprendiendo obra anterior por la obra última, o ver cómo la obra última cumple o no con las promesas de las obras primeras. Y esta es una obra de algunos años anterior. Me interesaba mostrar el carácter del dibujo, cómo el dibujo se impone en el espacio. Por eso empecé con lo otro, decir figura, hablar de figura, ¿no? Como que se figura y el fondo dónde está. No necesariamente el fondo tiene que ser tal, y a lo mejor no sé cuál es el fondo a veces. Sin embargo, acá, ¿qué es lo que hacemos? Podemos imaginar paisaje, por ejemplo, pero en realidad acá lo que es más pregnante es el dibujo como tal, la corporeidad del dibujo. No importa qué representa, a lo mejor no podemos saberlo, ni aunque el artista venga y nos diga. La obra por sí misma nos llama a seguir. Ahora, ¿qué circuito sigo ahí? Fíjense que tengo diagonales, es decir, diagonales, pero eso también es cultural. O sea que ni siquiera les puedo decir, aunque la cultura occidental ya ha impuesto esto de cómo se hacen las mal llamadas lecturas de imágenes, porque en una lectura siempre hay sintaxis y en el arte no hay sintaxis. Entonces esa es mi gran discusión con los semióticos, con los que hablan de el lenguaje, la pintura, digo, sí, ¿y dónde está la sintaxis? Está el verbo, dónde está el sustantivo, ¿no? Que juegan con funciones en la oración. O sea, en el arte no hay sintaxis. En la literatura hay sintaxis, más o menos, bueno, pero en lo que es plástico no hay sintaxis. No puedo hacer, porque si no, tendría algo predeterminado como tiene una lengua. Pero podemos decir, bueno, acá yo puedo ver como un camino, etc. El tema es que tengo que desconstruir esa imagen mental y quedarme con esa imagen. Una muy buena pregunta que a veces se hace: ¿cómo sabe usted que esa es la orientación y no otra? ¿Qué pasa si a mí me trae la obra y me dice, bueno, también está algo que se llama la experticia, que uno empieza a mirar e intuye quiere decir que ve totalmente una sola vez, eso quiere decir intuir, no lo que usamos en el lenguaje común, que hay algo en la obra que me dice que la obra va así. Pero a veces también está bueno probar a ver qué pasa si se invierte. La obra de Jackson Pollock, que seguramente ustedes conocen y ya no se me ocurrió ponerla, que es pictórica, tiene también, acá no hay duda, aparentemente no hay dudas cómo va la orientación de la obra, pero en esta podría pensar, hay una horizontalidad que me llama que sea horizontal, pero también la puedo cambiar y me sale una torre. Sí. Ahora, gran pregunta, ¿es muy importante en el arte contemporáneo saber la orientación de la obra? No. La de Pollock, por ejemplo, le habían pedido a Pollock que marcara, que dijera, claro, porque encima la firma ponían, ya, contemporáneamente se pone donde uno quiere, aunque hay reglas más o menos. Entonces le decían que ponga. Y Pollock empezó a hacer eso hasta que dijo, no voy a poner más. Porque se acordó que cuando él empezó a hacer pintura, había visto en los indios, que era una de las etnias de los Cheyenne, que hacían en el piso con arenas de colores, tierras de colores, pero eran como grandes, como especie de mandalas, diríamos, ¿no? Como grandes marcaciones, axis mundi o centros, pero ahí no había, en las pinturas centrales, justamente ese tipo de plasticidad
no hay a ver dónde empieza, dónde termina, o entonces no hay una orientación, aún en las representaciones de, como le llaman en Estados Unidos, de tapete, porque algunas no son circulares, no eran circulares, entonces Polo dice, bueno, pónganla como quieran, como diciendo, lo que a ustedes les parezca que es mejor, pónganlo de ese modo. Y lo hicieron siguiendo algunas chorreras, y él mismo, en los videos que hay, él va haciendo de distintos ángulos la obra, muchas veces en el suelo, o va dando vuelta para que el chorreado se invierta. Entonces no es tan importante eso, sino qué posición hace más potente la obra. Creo que puse dejé una de las imágenes. Si uno hace la prueba, va a ver que puede emparentarse claramente con aquella. Era solo para decirles eso, pero acá hay como un peso que en toda la obra catalina está siempre presente. Siempre hay algo que pesa más que lo otro. La idea de corporeidad. Esta es otra obra completa, pero es un díptico. Pero ese díptico se presenta así, son dos telas, creo que es un cartón entelado, son dos telas juntas, pero que se pueden separar. ¿Ella que usa plumino o el lápiz? En algunos casos usa plumín, lápiz, como aquella tiene plumín, lápiz, tinta, que no sé cómo lo habrá hecho con pincel, supongo que es el diluido de la tinta, por lo que estuve mirando, y carbón. En esta me parece que había algo más de pintura, en esta porque era un cartón entelado o una madera entelada, era con tela. No papel solamente, aunque aquel papel es un papel de una muy buena densidad que tiene tramas de hilos, entonces, porque justamente es para trabajar, dije hoy aguadas, en realidad es para trabajar acuarela, para trabajar muy bien tempera tinta y se puede dibujar porque tiene una rugosidad que desafía al lápiz, o sea, el papel rugoso, el espesor que tiene es como si fuera una tela. El gramaje que tiene es una tela. Entonces, inclusive la lámina, que en realidad se vende como cartones muy, muy grandes, pero no tiene flexibilidad. O sea, no se comba. Y tampoco, porque a veces los dibujos, aunque se hagan en papeles así con alto gramaje, la poca cantidad de hilos continuos, porque ese papel tiene hilos continuos, como trama bien de tela, no hilos superficiales, otro que tiene la trama y seguramente es reversible, del otro lado se puede hacer exactamente lo mismo, no tiene derecho ni revés, digamos, y no tiene flexibilidad una tela, y lo que tiene de bueno es que no se nota la incisión, salvo en un caso que les voy a mostrar que está bien a propósito porque es esto de mostrar el cuerpo, algo en el cuerpo, la marca en el cuerpo. Esto también me servía para mostrar el parentesco, aunque no hay lo que hay allá. Esto es absolutamente abstracto, igual que el anterior, y en aquella vamos a ver que aquello que aparece como abstracto, en uno de los sentidos de abstracción, que sería como ausencia total de figuración, donde yo puedo reconocer una figura. Yo le puedo decir figuración es todo, y también estaría correcto, pero donde no puedo reconocer o donde no se parece a nada. En la anterior que vimos podíamos decir que podía ser parte de un paisaje, en esta podría ser parte de un cielo, en aquella yo no puedo decir eso. Sin embargo, hay un parentesco en la concepción estética de la obra. Esta igual tenía muchas más dimensiones. Y acá mostré esta porque esta es una de las pocas que tienen color, o que me parece que es la que mejor tiene el trabajo de color. Tiene un toque de color, pero justamente para acentuar, porque acá hay algo orgánico muy fuerte que aparentemente allá no hay. Ahora lo vamos a ver que sí hay. Da la impresión que fue un corazón, sí, ¿no? Y entonces se parece bastante a los dibujos del siglo XVII, XVIII, XIX, de los libros de medicina o los libros de historia natural. Tienen mucho de eso, porque además, ahí se podría ver que además está retocado, está como retocado. Eso que antes nos decían en la academia,
no vaya, después que está pintado, no vaya a retocar con algo negro, con una pluma, no se retoca. Esta es maravillosa porque está muy retocado y lo que hace es que tenga volumen. Fíjense que en las otras no se, hay volumen, pero no se ve. Por eso digo, ¿qué veo? ¿Qué es lo primero que veo? Después voy a ir cambiando escalas y ahí se ve, esta es la obra total. Pero le puse al fragmento. Ahí está. Me costó sacarle la imagen porque se deforma. No, esto es impresionante. Sí, es la misma obra, solo que yo le saqué un fragmento, no del centro, porque me encanta mostrar que también los bordes, o sea, el centro ya vimos que el corazón, acá está la parte, el núcleo y ese marcado por el color. Pero como aparentemente tiene color en el centro, sin embargo el color está puesto en toda la obra. Pasa que está velado por las sucesivas tramas, lo que le da volumen. Y le da esto, uno puede decir nada que ver con lo que dije de Pollock. Sin embargo sí, porque Pollock trabajaba en celdas. Claro, con materia pictórica, materia tridimensional. Pero cuando yo veía los libros Pollock, siempre pensaba la chorreada, no como este arriba del otro. Cuando vi la primera vez una obra de las grandes, esa Campo de Lila, no sé qué, eso lo inventó la revista, cuando se la publicó, que no me acuerdo, esa Harper Bazaar, la inventó y le quedó Campo de Lilas al tríptico, es un político, y se ven es como que tenía en mente el dibujo, porque entonces con la pintura tenía como celdillas de un canasto, y acá también. Entonces no es que Pollock chorreaba la pintura, sí, pero chorreaba para hacer tridimensión, y acá la artista recurre al dibujo, al hundimiento para hacer la tridimensión. Allá se va a ver que hay otro trabajo, pero se emparenta, esto que se ve el parentesco, ¿no? Por esto poder comparar autores. Si hubiera traído lo de Pollock, igual traje otro, lo reduje, pero nada más que lo había pensado mucho más, ir mostrando uno a uno, pero ahí está bueno. Y si uno lo amplía, más todavía se encuentran unas tramas increíbles. Y nunca hay negro pleno. Porque a la medida que uno amplía, siempre queda hueco. Como una tercera dimensión. Que no puedo decir es fondo, porque puede ser vacío. No puedo pensarlo como. No sé si hay figuras. Bueno. Estas son las fotos que hemos sacado y que están en la página, en el Instagram. Del museo, que es lo que decía hoy, lo de la pregnancia, la preeminencia de la obra, la preeminencia visual. Fíjense que están sacadas como en espejo, porque ahí me está mostrando esta obra que puedo decir de los inicios de la pintura, diríamos, moderna, es decir, contemporánea, argentina, de ese valor portentoso de la imagen, con ese peso inclusive que tiene esa obra, el color, y la otra obra maravillosa del pájaro de Bertolucci que está ahí. Sin embargo, esta obra compite, pero perfecta, puede estar ahí, digamos, tiene su lugar. Cuando digo compite esta obra hace su propio espacio y le marca el espacio a las otras. Entonces, es como una especie de contraste múltiple. No se pierde nada. Al contrario, una envía a la otra, la otra, la otra. Eso quiere decir que la obra resiste. Es como la prueba de materiales, dirían los ingenieros, de la obra. Ahí está, porque puesta acá, a lo mejor dicen, bueno, sí, está hermosa la técnica, el preciosismo con el que trabaja el artista, la sobriedad, bueno, todo lo que vimos y lo que podemos seguir diciendo, el valor, que esto integra una serie. Partes de esta serie están en lugares muy preeminentes del mundo, entonces también eso hace que nosotros podamos decir esto, además del valor que la obra sí tiene además un valor de mercado, y ese valor de parentesco es como decir, le da mayor entidad y prestigio a la obra y al artista, obviamente, pero en este caso nos lo da a nosotros porque el museo nuestro es menos conocido que el artista. Pero es un museo muy, muy, muy importante, como decía hoy, para el arte argentino, y por ahí no está por una cuestión de políticas históricas, de corrientes con el resto
de la Confederación Argentina. Hasta en esto se ve, ¿no es cierto? Pero bueno, está en nosotros poder hacer esta publicidad, diríamos, Puesta en valor. y puesta en valor, totalmente. Puesta en valores, le diría, yo mucho valor. Yo sé que es un tema técnico, que se dice así, pero también le digo, bueno, todos los valores que esto puede tener. Y esta ligera es una imagen, es una obra de muy querido para mí, Escher, que yo no puedo decir que tiene que ver con esta obra. Yo siempre uso artistas que se me vienen a la mente o que voy encontrando a la medida que voy investigando. Este es el que hace esas escaleras raras. Este es el que hace las escaleras esas que Suben, bajan. Y me encantó porque si bien esto es siempre figurativo, no obstante tiene algo de constructivo y de deconstructivo, las dos cosas, de que lo que miro no es siempre lo que veo. Y de lo que veo depende de cómo miro. Entonces elegí esta porque tiene algo que ver con la torre. Pues lo vamos a ver. Y porque además me encanta esta frase que tiene ella, que es: no hay nada dentro ni fuera. Esto que decíamos, el fondo de la figura. Yo muchos años enseñé también en arte, enseñé dibujo y pintura, entonces no repito, digamos, lo básico, yo sé que tengo que enseñarle figura a fondo. O cuando digo a ver los elementos plásticos, la línea, el punto, me queda algo que no es eso, por eso lo veo. Pero esto ya como un plus, ¿no? Pasar a otra dimensión, todo relativo para quien mira. Y me encantó porque yo dije, me sirvió, ¿qué miré yo el día que vine a mirar la obra? Fui una privilegiada porque estuve todo un tiempo ahí para mirar. Y entonces, bueno, siempre hay ciertas indicaciones, como no es que uno mira casualmente, como decía Valo, el mirón o no sé cómo le llaman, el snob, no sé, cosas así, las categorías de miradas. Lo primero que mira es el motivo. No importa que no sepa de quién es el artista, el título, capaz ni mira, pasa, pero hay algo que es temático, que yo puedo clasificar. Y puedo decir, eso es dibujo, por ejemplo, aunque mínimamente diga eso. Y puedo pensar que es papel, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema, porque el medio es el mensaje, como se llama Luja, y la idea del origen. Esa obra, ¿de dónde procede? ¿Qué hace en esa sala, por ejemplo? ¿Por qué la pusieron ahí? Y se parece a qué. Esto que se llama el parentesco, cuando uno no sabe, no conoce, dice, ¿habrá otras obras así? Y empieza a buscar, ¿no? Y investigar por qué Torre, por qué Catalina Scherling, qué hizo los itinerarios del artista, no solo los itinerarios plásticos, sino esos itinerarios plásticos, sus itinerarios de vida. Ahí es donde la biografía es pertinente a la obra, porque no justifica la obra trasciende esa biografía. A todos nos trasciende supuestamente nuestras obras, porque un día nos morimos, pero la obra queda. Esto que pensaban ya los románticos, que pensaban muy bien, Goethe, cuando decía, bueno, mi gran obra va a ser el día que me muera. Después que yo me muera, van a decir cuál es la gran obra. Lo otro que miro es la construcción de la imagen. Porque eso también, a ver, no sé si se puede separar tanto así. Yo lo separo por cuestión teórica, ¿no? Construcción de la imagen. La presentación icónica, esto que veo así que es como una especie de fetiche, tótem, o sea, formas, las formas. Por eso decía, las formas siempre hay figura, que hay forma. Pero bueno, hay definiciones y teorizaciones donde uno puede ir profundizando. La técnica, lo primero que veo me pareciera que es dibujo. Y al dibujo, hay muchas formas de hacer dibujo, pero esto diera la impresión, prima facie, que es dibujo manual. Y el argumento, eso también a veces, eso es lo que es más pregnante, el argumento, el discurso estético, dependiendo del tipo de obra, ¿no? Argumento se llama a algo que es mucho más que el motivo. Es ya cuando uno conoce más o se familiariza más, no hace falta que sea un conocimiento así teórico,
si no sé ustedes que están acá siempre en el museo y están viendo todo el tiempo, comillas, lo mismo, tienen una gran posibilidad que es la de decir sobre las obras muchas más cosas que a lo mejor la que puedo decir yo que vengo menos, o que hace tiempo que vengo menos. Y también cómo uno va cambiando esa perspectiva de lo que ve, decapando. No siempre la imagen es la misma imagen. ¿El cuadro cambia? No. Cambio yo por experiencia. Los campos de experiencia, y por lo tanto me familiarizo con cierto discurso estético que, aunque no sea explícito, se hace explícito porque las obras hablan por sí, el espacio del museo habla por sí. Entonces, por el solo hecho de andar por acá, ya es posible dar un discurso estético. No va a ser el de la academia, pero créanme que en los términos de la experiencia no es menos valioso en esos términos que el de la academia, que es más, podríamos los de la academia, yo lo hago, escuchar lo más importante que es qué dice la gente, porque en función de eso podemos ver qué hacemos con lo que tenemos, cómo lo exponemos, cómo lo hacemos más evidente, y la necesidad por ahí de decir, bueno, tengo que escribir algo sobre esto. Y entonces uno dice, ¿para quién? ¿Para qué? Porque el sentido es la obra, con lo que empecé, la obra. Siempre que se hace la tarea curatorial, no es pensar, a ver, sí, también, no sé, bueno, mi escrito, mi discurso, yo tengo que mostrar que para algo soy curadora, pero no perder la idea de, es la obra. Yo tengo que decir de modo tal que la gente se olvide de mí, pero no la obra. Esa es mi tarea bien hecha. Que les quede algo y que después eso a la vez trasciende la obra, sirve para otra obra. Yo estoy mirando aquella y todas las veces que vine me tocó mirar aquella. Y todas las veces estoy mirando y es como se presenta con distintos significados, y hoy estoy haciendo esto que a mí me sirve, esta y esta. ¿Qué tienen en común? Nada, pero algo hay en mentis que permitiría, si mañana me dicen, cuénteme sobre el Museo de Bellas Artes de Corrientes, y yo puedo empezar, obviamente, basándome en el catálogo que tan gentilmente me fuera obsequiado, porque va a tener su producción eso. Yo podría, porque ahí me sirve, puedo mostrar las imágenes, mostrar de cuándo procede, cómo se cuida el patrimonio, etc. Pero hay algo más que yo puedo decir, y puedo decir todo lo que hay. Pero no como una descripción o como un conjunto, y ahora hay la obra de Catalina, sino a partir de esta obra, por ejemplo, que se incorpora, ¿cómo leo todo el resto? Leo, miro quiere decir miro, valoro, ¿no? La lectura no es lo mismo que eso que dice en el lenguaje, hacemos la distinción. Leer es encontrar una lógica, leer es eso, encontrar una lógica en lo que hay. Esta obra me deconstruye todo lo que hay. Mañana entra otra obra y hace lo mismo. Entonces un día, Luis, por ejemplo, va a decir, mire, ¿sabe qué? Aquella sala vamos a cambiar. Y pongamos que lo dejen o no. Pero esa es una tarea que las obras hacen porque reclaman algo. Entonces un día va a decir, bueno, esa sala la vamos a cambiar, no sé, con X criterio, que devenga de todo lo que va ingresando, no importa de qué periodo sea. Porque eso hace que empiecen a decir, bueno, mañana vamos a pedir que este museo, que acá quede, supongamos, lo más originario del patrimonio o lo que tenga que ver con el contexto de la casa, no sé qué criterio se use, o bien vamos a sacar todo acá, vamos a dejar solamente esta sala con las piezas emblemáticas que tuvieron más tiempo acá y todo lo demás exposición temporaria y el patio para actividades culturales. ¿Dónde vamos a mandar las colecciones? Le vamos a pedir allá el edificio de la ex penitenciaría, por ejemplo, digo,
o vamos a pedir que se construya un hipermuseo donde pueda estar el arte moderno, pueda estar contemporáneo, y pongamos arte y artesanía, no sé, un complejo artístico. Eso es como decir la proyección de lo que esta tarea política, esto que ustedes hicieron de adquirir, es una tarea política. No hay nada que no sea político hasta el inconsciente. Entonces decimos, esto es... Sí, por favor. ¿Qué año fue? Esta es el 2001 al 2003 era la colección, ¿no es cierto? Esta particularmente, creo que está en... No sé si dice en algún lado, creo que sea 2002. Pero la colección es 2000. Acá tiene la marca de donde está la adquirida. Pero es dentro de esa... Pero hay una alusión. Lamentablemente Catalina ya me va a contestar mañana por esas cosas. No, porque eso yo también le pregunté si las obras empezaron todas juntas, 2003-2004, perdón. Si las obras empezaron todas juntas, porque me confundí con la otra que es muy parecida. Si las obras empezaron todas juntas, la de la colección Apocalipsis, o si cada obra tuvo su propio proceso, o si hubo algunas de la serie que quedaron fuera y si se pueden fechar con una sola fecha. Probablemente hayan sido todas hechas en conjunto, supongo yo, por eso está puesta así la fecha. 2003-2004. Ahí aprovecho que digo, el papel es justamente ese, la naquerel, porque este tiene fibras muy imbricadas y siguen toda la línea, sobre todo las que van en el orden del hilo sería, ¿no? El otro es la urdimbre. Se nota mucho en el papel, por si lo miran. Entonces decíamos ahí, el discurso estético no es el discurso de la academia. Todos los discursos que están acá son todos absolutamente muy valiosos y muy válidos. Pero cada uno de ustedes podría hacer su propio discurso estético sobre la obra y podríamos hacer el otro catálogo de esto. Sí, claro, eso es muy importante decir a los públicos, porque si no queda como que los museos son lugares donde solo van algunas gentes y otras ni pisan. Bueno, esta es una obra de Shred que me gustó ponerla, porque además de ser una de las más conocidas, si uno entrecierra los ojos, uno mira y dice, ah, mira, son peces y son aves. Se llama agua y aire, o aire y agua. Pero si uno entrecierra los ojos, empieza a ver como una especie de damero. Esta es toda la obra, y otras obras son más complejas. Yo elegí esta porque me servía para ver que incluso tiene, yo igual la recorté un poco, tiene esas líneas como si fueran la de los bordes de la vieja televisión, la que veíamos cuando yo era chica, que tenía como unos espacios así, con unas líneas. Entonces, lo que se ve, yo digo, es figurativo. Cuando empiezo a mirar, digo, no, usó motivos figurativos para hacer algo que en realidad es una estructura. Mostrar una estructura. Entonces no estoy segura que esto sea figurativo, pero tampoco es abstracto. Pero acá hay un juego constructivo, entonces como que empiezan a aparecer imágenes del repertorio del dibujo que me van diciendo cosas para que yo sepa mirar de otro modo. O sea, está muy bueno buscar imágenes para poder contrastar con lo que tengo. Y eso es la escuela de la Gestalt. Esa es la configuración, ¿no? La construcción, construimos, por eso decía lo mismo que eso que dice Escher, ¿no? No es lo que miramos, sino desde dónde lo miramos. Y las perspectivas y cómo cerramos la figura. ¿No? Esa es la Gestalt, la forma, pero la forma que induce a ser cerrada. Y esto que hacen los marcos de los cuadros. Pero a veces el cuadro no necesita tener el marco material porque marca su propio marco. Igual hay artistas que trabajan fuera del marco. Pero siempre hay un marco, aunque sea el imaginario o el ideal, no sé cómo llamarlo, donde nosotros podemos proyectar las líneas y decir, mira, hasta acá, con lo que hace la escultura. La escultura tiene su espacio, entonces no es el espacio acá. Muchas veces hay esculturas que llaman a ser tocada, pero la escultura es realidad para ser tocada.
Pero hay un espacio de la escultura que hace que yo me detenga acá y si hay que dar vuelta, doy vuelta y si no me quedo acá. O miro ahí, o yo que soy bastante más mirona, miro para abajo, miro. Pero la obra reclama su propio espacio, cosa que la pintura y el dibujo no. Por ejemplo, aquella obra, esta llama a que me tenga que arrimar lo mismo que esta pintura que esta. Porque la idea es ver acá, en este caso tengo que ver los árboles, el campo, pero si yo me arrimo o le tomo fotos y amplío, lo que voy a ver es una trama que hace como si que engaña a la visión para que la visión nos dé una imagen que se parece a un paisaje. Nadie se toma como real ese paisaje si acá hubiera una ventana al lado. Incluso hay artistas que hicieron esa experiencia del hiperrealismo, de hacer al lado de una ventana exactamente lo mismo como si fuera la ventana, etc. ¿Cuál de las dos es? Pero ahí está haciendo un juego donde nos está obligando a nosotros a cambiar las dimensiones de mirada. Entonces, siempre en el arte hay en la gran obra siempre hay un exceso que no lo vemos en tanto no confrontamos con la obra. Confrontar es ponerse enfrente de la obra, es decir, a ver por qué esto que sea la justificación. ¿Por qué? Porque esta es una obra compleja. Pero como se aparece en una unidad de integración, no me doy cuenta. Pero cuando hago estas son fotografías que yo tomé sin ampliar y ampliando. O sea, las tomé en su escala real y después las amplié y otras las tomé usando el zoom del celular mientras iba mirando, porque solo vi algunas cosas porque usé el dispositivo para ampliar, si no, no lo hubiera visto nunca. Y después el dispositivo fuera ampliándolo dentro del mismo celular y luego en la computadora. Fíjense acá, por ejemplo, estos son fragmentos de la obra. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven? Como figuras Como humanas. Cuerpos tridimensionales Sí. que incluso parecen un intestino. Sí. Brazos, piernas. Brazos, piernas, Yo digo de los campos de concentración, como ella era, como ella tiene Jerry, judío, los campos de concentración. Y además el tema de la dictadura. ¿Cómo a veces uno no necesita ser así, como decir, literal o ser burdo de toda esa discusión en torno al arte político y la politicidad del arte? Sí. Cuando empieza a mirar esto, capaz no sabe nada de la historia de Catalina, del exilio, por qué tuvo que irse, las torturas, etc. Las desapariciones. Sin embargo, cuando mira esto, dice, no, acá hay una experiencia, y esa es la experiencia del judaísmo, que te haya tocado o no. Sin embargo, si como humanidad conmueve, también cuando uno tiene antecedentes, digamos, que no hayan ido al campo de concentración, pero tiene antecedentes judíos en su patrimonio cultural y genético, y entonces piensa en esos términos, ¿no? Pero también podría ser de esclavitud, pensar en los barcos negreros. Es decir, A mí, por ejemplo, sí. me recuerda a una pintura cusqueña del siglo XVIII, La caída de Los Ángeles. De Los Ángeles, sí. ¿Viste? ¿Por qué? Porque está acá en está... verde y es un laberinto de cuerpos en la base, o sea... Es que acá está el conocimiento, por eso acá se ve, a ver, podemos no conocer nada, sin embargo vemos y tenemos la experiencia igual. Pero cuando está el conocimiento en el medio, sea el conocimiento histórico o el conocimiento ya más, digamos, teórico, así, claro, más formado, pues yo vi una obra que tenía, claro, porque además la obra se llama, la serie es Apocalipsis. Claro. Y el Apocalipsis, la revelación, y si busco la historia del arte, no quise ir porque empezaba a decapar y empezaba a buscar antecedentes, las caídas y las ascensiones, siempre está acá estabas y ganabas, siempre cae, y acá, por eso empecé diciendo la precipitación que hay, y a la vez la ascensión, porque la torre también es de los cadáveres, ojo que acá no es
Porque si pienso en la de Miguel Ángel, por ejemplo, esa está en el Vaticano, pero no es Capilla Sixtina, es dentro del complejo, pero es un altar interior donde está Jesús que resucita. Hay una de Miguel Ángel y después está la otra de Rafael Sanz. Viene triunfante, ¿no? Y entonces es la resurrección de los muertos y la condena final. Entonces están los que caen, que no, y se prenden de los otros para subir, o están de los otros que quedan ya muertos desde toda muerte, agonizantes, como el infierno, es el infierno ahí, y los que ascienden porque se salvan. Acá no hay, acá es, por decir, ¿no?, juicio final sin salvación, porque la torre, esto precipita. Abajo, curiosamente, no hay cuerpos. Pero sí, esto que no ascienden, se apilan, como dijo ya las pilas de los cadáveres. Bueno, yo puedo pensar que son cadáveres, puedo pensar que no son cadáveres, sin embargo, y esto del intestino, ¿no? Eso de lo que está dentro, que sale, la idea de... Ahí parece que hubiera una cabeza. Y hay que, claro, porque esas tambiacas que son de las cabezas, porque algunos vienen. Porque esto tiene, porque también la idea de torre es como un espiral. Como la torre de acá. Donde exactamente, y van saliendo en todas las dimensiones, pues es como un cilindro. Sí, claro. Eso, ¿no? Entonces van saliendo unas partes acá, la otra entra, la otra sale. Impresionante. Yo la cantidad de fotos que tomé no les puedo decir después, porque mientras iba mirando iba haciendo las fotos, y después me costaba... Y eso que en un plano. Eso es lo increíble de la penetración del plano, las 3 dimensiones que están ahí, son increíbles, y si uno mira así parece que fuera una especie de desgrafiado, por eso tal que me obliga a mirar, ¿no? Y de acercarme, que eso yo le voy a pedir, que lo pueden hacer y nos permita que a mí no... Disculpa, y el vidrio no te... No, porque el vidrio es un vidrio especial, entonces no te hace, por ahí depende de dónde uno está parado, pero yo estoy acá y no hace un reflejo, y allá puede estar tampoco, pero por ahí depende de dónde te pueda hacer. Pero si vos estás bien cerca, no, porque eso me permitió, fíjense la claridad con la que salieron las fotos. Ahí se ven los trazos del lápiz, contrariando el papel sin dejar imprimir el papel. Está sobre el papel, salvo, vas a ver que voy a mostrar acá, ¿no? Esto es de un borde de la torre de arriba, es un borde. Fíjense lo que es, cómo a la vez va haciendo también este movimiento de la vuelta. Que le da profundidad. Y acá tenemos todo mezclado. Y acá es el borde allá donde está la firma, fíjense cómo va haciendo esa especie de formas nomás orgánicas con el lápiz, como un ejercicio de lápiz, lo cual define claramente el dibujante, ¿no? Esa trama es propia del dibujo, no es de la pintura, nomás que haya ahí pintura, y eso es puramente dibujo, y ahí cómo juega con esto, fíjense acá, lo orgánico contra esto que también puede ser interpretado como orgánico, pero esto es como inerte. Y acá vuelve otra vez, esto es fondo, o sea, no hay ningún lugar vacío. ¿Sí? Sí, por favor, es la idea. Yo me olvidé de traer la lupa porque dije, le voy a llevar la lupa, pero igual con el celular es mucho mejor porque pueden hacer y pueden ampliar y no necesitan uno acercarse tanto, pero está bueno. O sea, ese sector es... Ojalá, sí, ese es. Ese identifico bien, porque hay otro que no identifico, tanta que saqué. ¿Y dónde está el cherry? Acá allá abajo, ¿dónde está la ¿Acá? ahí. Ah. Y no traje mi puntre, hoy me... Pasa que yo también me quedo como faciada, que bueno, unas cosas y me olvido de la... Ahora lo vamos a mirar. Es increíble. Bueno, ahí ve, la firma estaba 2003-2004. A mí me costó leerlo, lo leí después porque parecía que era un 9. O sea, qué raro. ¿Sí?
Y pensé, dije, no, puede ser que era 2009, y esta es del 2009, la conclusión, digamos, la serie completa, y esta pertenece a 2004. No, es un 3, ampliado se ve. Por eso es interesante hacer este juego de investigar las cosas. Bueno, acá hemos visto otra toma de la torre, y se puede ver, ahí ustedes lo van a ver bien, como en el medio donde se afina, pero más para ver este juego de la incluso parece como una especie de tornado ahí, ¿no? Y cómo no hay vacío. Aparentemente, si ustedes empiezan a mirar, van a ver que hay como una cosa de acá de lejos, con grises, pero no son grises netos. Incluso donde puso pincel, digamos pincel, no es pincel propiamente, pero llamémosle pincelada al movimiento, a la impresión que quedó, porque eso se hizo con agua. O tal vez un difumino. Puede ser, pasa que parece que está con la tinta. Cuando se arrimen van a ver mejor ahí, pero puede ser también arriba puesto un difumino, puede ser, en este caso podría ser más que acá. ¿Cómo se ven las capas, incluso como una corteza de árbol? Se puede ver esa organicidad, ¿no? Y esta, fíjense que presentado así parecen de dos obras distintas, como hay microcosmos en la obra, y acá también esto puede mentar a una especie de magma, hablando esto de los infiernos que hablábamos, ¿no? La idea más originaria de los infiernos era para los griegos una especie de magma y humo, donde los cuerpos se veían deformados como entre humo y no carne, pero sí humo y alguna densidad. Y también esa idea de la laguna Estigia, ¿no? Donde algunos ya se tiraban directamente y quedaban ahí eternamente. Entonces también hay imágenes que las heredamos de la misma cultura, que puedo ver ahí. A lo mejor alguien no lo ve y mira y dice, no sé, parece que hay cuerpitos, hay cositas. No importa, eso no le saca, pero cuando uno más conoce, digamos, puede. Decía Kant algo muy interesante, ¿no? Se pregunta, ¿para qué sirve el conocer sobre las obras de arte? Sí, en su época, ¿no? Las obras de arte tienen como características ser únicas, ser cuasi personales, ¿no? Tienen una finalidad sin fin, se agotan ahí. Pero uno se da cuenta y dice, bueno, pero algún conocimiento dan, o sea, como que no pueden usar como en la ciencia, esto que conozco me sirve para conocer esto, y genero un conjunto de conocimientos. En la estética, lo que sería la estética, porque para él eso no es la estética, pero que sería el conocimiento del arte, va a decir, pero si la obra es única, ¿para qué quiero conocerla toda? ¿Para qué me sirve ese conocimiento más que para sublimarme y agradarme en el arte, en lo bello ahí, regodearme? Dice, no, pero algún conocimiento da porque sirve para otras obras. Pero como la otra obra tiene que ser original, no va a tener algo en contacto, pero me va a servir esto que yo estaba haciendo. No hay contacto, ¿no? Pero si empiezo a mirar, seguro que voy a encontrar algo que me va a hacer pensar en esta, en otra, o eso que veíamos en la sala Morse, que me daba como contrastes, ¿no? Contrastes múltiples, y me hace pensar, y mañana voy a ver una obra que nada que ver, y digo, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estudié, con lo que sé, y con lo que vi, con las experiencias que tuve? ¿Qué tiene que ver? Primero dice, no, nada, hasta que uno empieza a pensar, no, espera, algo tiene que ver, porque mientras haya quienes reconozcan y digan o me lo muestren, o lo pongan ahí, yo tengo que hacer tabula rasa y pensar, algo tiene que haber en común. Hacer como ese ejercicio extremo, decir, ¿qué me están diciendo? Y después digo, bueno, vale, no vale, no sé. Pasa que en el campo de la investigación del arte y en el campo de la producción del arte, hay todo. Y uno aprende así, va aprendiendo porque va mirando y va haciendo el ejercicio de decir, voy a sacar mis gustos, bueno, es bastante difícil, pero es un ejercicio, mis conocimientos, voy a sacar todo y me voy a quedar con esto ahora.
a ver qué. Y hay obras que tienen tanta fuerza que van haciendo surgir solo las ideas. Y otras obras donde tengo que empezar a buscar por otro lado hasta que lo veo. Después pues sí, mirar, entre esta y esta me quedo con esta o me quedo con esta, supongamos. Yo me quedaría con las dos, pero ahí está el ejercicio intelectual de el poder apropiarse de lo artístico, la comprensión. No quiere decir que me guste, pero es la comprensión, el ver que ahí hay algo que excede, esto que decía, excede la cosa. Porque el cuadro no es otra cosa que una cosa. Ahora, una cosa bien compleja, pero no tiene una ontología. Estas, a mí yo que fui muy dibujante mucho tiempo, ahora casi nada, esto me fascinó. Todo lo otro es maravilloso como logro formal artístico, de concepción de forma, ¿no? De organicidad, conocimiento del cuerpo humano, etc. A mí me encanta el dibujo. Me gusta más la pintura, pero el dibujo es algo que me pierde cuando veo este tipo de dibujos y me fui al gránulo. Aparte aparentemente marginales del cuadro, donde se ve el trazo, ¿no? Lo que define que es dibujo, y ese juego entre lo que imprime, que no deja huellas, sino deja su impronta material, sin dejar, cuando digo huella digo incisión, y a la vez se ve el papel, porque la idea era que se viera el papel como protagonista de lo que se llena. Pero acá hay una imagen, esta también seleccioné porque es interesante para preguntar, figura fondo. En una pose una cosa, en otra otra, y son partes de la misma continuidad, porque es de la misma torre, de la misma línea de torre. Pero hace como un cambio. Por eso me sirvió ella. No por el dibujito, no por lo obvio, sino por lo no obvio. Mira, acá hice lo mismo. Amplié de las dos anteriores mucho más. Esto no ve el ojo. Lo vemos por la tecnología, maravillosa tecnología. Y hay una pregunta que el año pasado, en la asociación donde yo estoy, hicimos un seminario online, una discusión por el tema del retablo de Gante. Seguramente algunos de ustedes ya lo conocen realmente. Yo no tuve esa suerte porque justo no estaba expuesta. Y ese retablo maravilloso, justamente lo habían llevado a restaurar y lo traen restaurado. Y cuando lo restauran, porque es la primera restauración que se le hace importante, digamos, importante y seria, empiezan a encontrar cosas que nunca se habían visto, por más que se habían sacado fotos, etc. Empiezan a encontrar como inscripción, etcétera, etcétera. Entonces se fascinan tanto con eso que la discusión era cómo hacer para que se viera eso en el retablo, que por lo menos se pudiera tener más acceso. Entonces a algunos se le ocurrió, vamos a bajarlo, vamos a poner hasta que, bueno, decidieron por ahora ponerlo donde estaba, a la altura que estaba, y uno de los argumentos era, es que eso no se hizo para ser visto. Justamente, no se hizo para que nosotros lo veamos. ¿El retablo de cuál te De Gante en Bélgica. Ese que es un trío. Sí, el tríptico. Yo le iba a poner la imagen y la verdad es que, porque tengo las imágenes que nos mandaron, y uno de la asociación holandés estaba trabajando en la parte haciendo nomás unas reflexiones sobre la técnica más, y consiguió ir a trabajar con el grupo, y él fue el que trajo la propuesta. Y era muy interesante porque me hizo pensar a mí esto no fue hecho para ser visto, sin embargo es maravilloso verlo. Y eso veíamos en el retablo de Gante, maravilloso, sabemos que está ahí, ahora vamos a ir a verlo, algún día lo voy a ir a ver, pero no voy a ver eso, ahora voy a saber que está ahí y lo voy a ver a lo mejor con otra entidad a la cosa, pero no fue hecha para eso. Entonces eso también pensamos en las tumbas egipcias. Las tumbas egipcias, si alguna vez fueron o si alguna vez pueden ir, uno entra ahí, primero los techos son muy bajos, y todo pintado, pero eso no fue hecho para que nosotros lo veamos, no fue hecho para maravillarnos con eso. Entonces también es una especie de, ¿cómo decir? Estamos
haciéndole una especie de intrusión en el cuerpo de la obra y después lo cerramos, ¿no? De nuevo cerramos, vemos y cerramos. Pero es muy interesante verlo porque me dice mucho más del cuadro, de la técnica. Y yo me quedara con una parte del cuadro, con fundamento, me quedo con esta. Es la única parte del cuadro que está rasgado el papel. ¿Sí? Pero es un rasgado a propósito, es un rasgado. Realmente cuando los niños pintan y le dan con el lápiz hasta, pero también es como un acto así de romper el papel, ¿no? Romper, acá está rasgado, yo creo que con la pluma, ¿no? Con la pluma de plumín, está rasgado en el único lugar que está rasgado. Porque también entonces uno puede hacer esta conexión de los cuerpos y el rasgado del papel. Eso me pareció muy interesante esa parte también, ¿no? Como a veces dejamos los márgenes y en los márgenes hay claves de fuerza. Esto que es la potencia de la obra no está en el centro. Sí, no, está, pero no está ahí nomás. La potencia de la obra está hasta lo que está atrás del... O sea, en lo que mirábamos en la de Jacques, hasta lo que está atrás, lo que el público no va a ver. Ahí también está la potencia de la obra. Y bueno, acá con esta imagen me quedé porque esta es la imagen del centro real de la obra. Pero en otra disposición. O sea, No, es un fragmento en esa disposición que ni siquiera está deformada, está ampliada, sin deformar. Hay una parte donde hace como un tironeo y se ve más blanco porque está abierta, no está pixelada, está abierta la imagen, la luz, digamos, para que lo vean mejor, pero no se le hizo ningún proceso a la fotografía. No sé si lo van a alcanzar a ver ahora mirándolo, pero si lo hacen con los celulares, probablemente toman la foto, pues eso me pasó a mí, y eso que tuve mucho tiempo, tuve mucho tiempo. Ahora están horizontales y la idea No, era que pero porque tiene unas... Hay una parte donde hace como, incluso hace así como una ola. Yo no sé ni si ella hoy, capaz le mostramos esto y ya, sí, vale, porque hay todo como un proceso de concentración donde la misma obra va pidiendo esa conexión. También hay algo que es mágico, o sea, la lectura. Claro, porque es la lectura que ella misma va haciendo seguramente, ¿no? Que va haciendo como algo, incluso como una especie de posesión también, porque uno está concentrado en el dibujo. Hasta ahí porque tenía otras de la parte negra. Cerraba con esa, no la corté porque dije, no, pero me parece...